¿Listos todos? Bueno, pues aquí vamos a dar comienzo con nuestra primera clase. La primera clase que versa sobre el tema de los relevadores. Todos estamos pasando por una situación verdaderamente crítica, muy difícil para todos, pero tenemos que tener ánimo. Encontré esta frase que me parece muy interesante, que dice que cuando Dios hace un cambio en nuestro planeta es porque algo va a mejorar. Y tenemos la confianza en que así va a ser. Vamos a tener todos grandes oportunidades y el mundo será mejor después de todo esto. Aprenderemos bastante. Aquí comenzamos en la lección 1, que es el tema de relevadores. El tema de relevadores trata sobre la introducción al control eléctrico, que es lo primero que estaremos tocando. Luego veremos qué es un relevador, la experimentación con relevadores, circuitería de control con relevadores, aplicaciones de control industrial de los relevadores y relevadores de estado sólido. Esto que estamos viendo es lección 1. ¿En cuánto tiempo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr en 2 clases. Esta clase del día de hoy daremos justamente introducción, que es un relevador, y experimentación con relevadores. La pregunta surge y es evidente, estamos estudiando a distancia, entonces, ¿qué va a pasar allí? ¿Cómo voy a hacer mis prácticas? En la próxima semana usted va a disponer de un kit que va a contener los relevadores, que va a contener los pulsadores y las cargas para poder empezar a realizar sus prácticas. Este kit es bastante económico y ya se los estaré dando a conocer en el transcurso de la semana entrante para indicarles que ya está listo y pueda pasarlo a recoger a la escuela. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Que cada tema que yo esté exponiendo acá en línea, usted lo va a poder experimentar directamente en su casa. ¿Qué va a necesitar? Pocos elementos en realidad. Bien, ¿y qué va a pasar después de esa lección 1? Bueno, le viene la lección 2. Cada una de estas lecciones está previamente dividida. Si se fija, estamos hablando de 7 lecciones. En esas 7 lecciones vamos a mirar estos temas que están allí. Esto lo voy a colocar como post en nuestro espacio para que todos lo puedan imprimir o lo puedan estar mirando, pueden estar subrayando, en el caso que así lo desee, de qué es lo que vamos aventajando en cada uno de esos temas. Muy bien. Este es nuestro tema, lección 1, relevadores. Relevadores. Esto que vamos a estar mirando en las diapositivas son diapositivas que contienen justamente el nuevo libro que va a estar ya muy pronto a la venta. Pero hay un libro que está en formato PDF que la escuela se lo va a regalar. Ese libro de PDF lo va a tener cada uno de ustedes totalmente gratis. Le indicaré dónde puede descargarlo, que es prácticamente los mismos temas, a diferencia de que, bueno, aquí está un poco más elegante, viene más presentable y está totalmente en color, justamente como va a salir a la venta este libro de control eléctrico. La pregunta surge inmediatamente y es, ¿qué es eso del control eléctrico? Estoy en una clase en la cual pues no sé de qué se trata eso del control eléctrico. Esto del control eléctrico es parte de la automática y control que se estudia en el área de mecatrónica. Cuando hablamos nosotros de control eléctrico, estamos buscando la manera de poder gobernar máquinas, de cumplir con procesos industriales. El control eléctrico se usa particularmente en la industria, con procesos de producción. Para esto es necesario
emplear sensores, circuitos de control y cargas. Quiere decir que podemos dividir perfectamente lo que es los elementos que conforman a este control eléctrico. Primeramente, los sensores, que son los que van a leer las magnitudes físicas que hay en el exterior y luego la van a llevar al proceso eléctrico, donde allí vamos a encontrar una gran cantidad de componentes eléctricos. Y finalmente el resultado, pues, lo vamos a encontrar justamente en las cargas. Como todos sabemos, los circuitos están formados por una fuente de alimentación, un control y una carga. Aquí tenemos las cargas. ¿Cuáles pueden ser esas cargas? Pues bueno, puede ser convertir la energía eléctrica en fuerza mecánica, como lo permite un motor, o bien un sistema de calefacción o un calefactor para agua, una resistencia de calefacción que me sirve para calentar aceite, por ejemplo, o controlar un sistema de alumbrado, en fin, hacer diferentes trabajos. Para eso es necesario que tengamos sensores. Estos sensores pueden ser desde los más básicos, como por ejemplo un pulsador. Un pulsador normalmente abierto, normalmente cerrado, ya se considera como un sensor. Aquí tenemos un sensor de proximidad, así llamado porque tiene que estar cercano el objeto que va a sensar. Hay dos tipos de sensores esencialmente de proximidad de tipo industrial, igual a este, que se distinguen y que uno es magnético y el otro es capacitivo. El magnético, como lo vamos a estudiar más adelante, detecta objetos metálicos y el capacitivo cualquier tipo de objeto que se ponga enfrente. El sensor óptico consiste en emitir una luz que puede ser visible o puede ser infrarroja, normalmente infrarroja, para que cuando un objeto se atraviese en ese campo de acción de cobertura del sensor, nos manifieste un estado de salida. ¿A dónde va ese estado de salida? Pues precisamente al tablero de control. Luego tenemos aquí otro sensor, que es el sensor de presión. Se refiere a presión de aire, por ejemplo, o podría ser de presión de algún líquido, cosas así. Entonces, no solamente esos sensores vamos a estudiar, sino muchos más. Importante, consideremos, primero, las entradas son los sensores, toman las magnitudes, los cambios eléctricos y los envían hacia lo que es el centro de control, donde se encuentra una parte importantísima, los relevadores. Los relevadores son justamente el tema que nos ocupará el día de hoy. ¿Por qué? Porque el relevador es la parte central de funcionamiento de todo lo que es el control eléctrico. De eso justamente empezaremos a tratar nuestro tema. Veamos aquí en esto lo siguiente. Primeramente, ¿cuál es la importancia de los relevadores? Los relevadores se pueden conocer con varios nombres como relé, en español, muy correctamente dicho, relé, relay o relay en inglés, y también correctamente dicho relevo. Tal vez algunos de ustedes recuerden cuando niños jugábamos en la manzana y que lo que sucedía que colocábamos una prenda en un punto, la tomaba un niño, corría hacia la otra esquina de la cuadra, se la pasaba a un compañero que lo relevaba y luego seguía corriendo y así se iba transmitiendo la prenda para que se relevara. Es decir, la palabra relevar significa sustituir, pero también tiene mucha importancia en ayudar. Y es precisamente lo que hace el relevador. ¿Qué es lo que hace el relevador? Releva, ayuda para poder controlar una alta corriente con una baja corriente.
Los relevadores son básicamente interruptores. ¿Para qué sirven estos interruptores? Bueno, pues para controlar las cargas. ¿Y por qué en vez de usar, por ejemplo, un interruptor normal para prender y apagar algo, por qué tenemos que usar un relevador? Observe aquí en esta gráfica cómo este operador está en contacto con un interruptor de cuchilla. Ese interruptor de cuchilla está recibiendo una tensión de 220 voltios que va a energizar a esta máquina, a este motor. Pero ¿qué sucede? Que si por un descuido el operador toca la cuchilla, va a recibir la descarga eléctrica y eso sería fatal. Puede morir la persona allí. Pero hay una solución para evitar estas desgracias, que es utilizar justamente un relevador. Y como lo he dicho, un relevador es básicamente un interruptor. Note ahora cómo en este arreglo con relevador ocurre esto: 220 voltios. El operador está pulsando un interruptor. Ese interruptor momentáneo, cuando él lo impulsa, este switch se cierra. Y al cerrar ese interruptor, los 220 voltios son trasladados directamente a la máquina 220, lo que saca de peligro al operador que va a trabajar con 24 voltios. Entonces quiere decir que un relevador me sirve como un sistema de seguridad, no pone en riesgo al operador que está pulsando el interruptor, porque no lo está haciendo directamente como lo hace acá el operador, al cual sí lo exponemos. Una responsabilidad importante de todo mecatrónico, de todo técnico electrónico, de todo ingeniero eléctrico, es cuidar de la seguridad de los operadores, ya que esto puede representar algunos cargos, inclusive ir a la cárcel por negligencia, si aquella persona llegara a morir. Entonces, el relevador evita en todo momento que se ponga en riesgo la vida de la persona. Aquí trabajamos 24, aquí trabajamos 220 voltios y eso pues es la cuestión que pondría en riesgo. Otra ventaja que representa todo esto es lo que vamos a ver enseguida. El control de cargas de voltajes altos como 110, 220, lo que fuera, voltajes altos, ocupando un relevador, puedo controlarlo desde una computadora. Hay software dedicado para controlar, para automatizar cosas. Entonces el software está residente en la computadora. Puedo entonces realizar un proceso en la máquina y luego llevarlo a una interfase. ¿Qué es esa interfase? Pues simplemente una tarjeta electrónica que permite la comunicación entre la computadora y el relevador. Entonces quiere decir que al conectar una computadora, la interfase y el relevador desde la computadora, que maneja apenas un voltaje pequeñísimo de 12 voltios, 5 voltios, cosas así, puede gobernar 110 voltios o 220 voltios para energizar una máquina como esta o para hacer trabajar este grupo de reflectores de alta corriente. Ahora notemos esta otra gráfica que tengo acá, como por medio de un control remoto, emitiendo ya sea radiofrecuencia o luz infrarroja, llegando a la interfase, lo decodifica el mando que se le está enviando en luz infrarroja y cierra el circuito. Ahora, una práctica muy común que usamos en microcontroladores es hacerlo trabajar como interfase, es decir, esta interfase como esto en un microcontrolador y de allí conectarle simplemente un relevador o bien un acoplamiento óptico que nos dé oportunidad de interfazar. Entonces, el microcontrolador Arduino que trabaja con apenas 5 voltios, por ejemplo, o 3.3, en otro caso de microcontroladores como el Raspberry Pi y otros, el voltaje es muy pequeño. ¿Cómo voy a hacer trabajar una máquina de 120 voltios? Bueno,
Si uso un relevador, lo puedo lograr. Aquí tengo otros ejemplos. Por ejemplo, usar un teléfono celular. El teléfono celular, pues, tiene corrientes muy pequeñas, pero tiene una gran ventaja, tiene un Bluetooth. Un Bluetooth no es otra cosa que un transreceptor de radiofrecuencia que a unos cuantos pies me permite la comunicación. Quiere decir entonces que haciendo una aplicación en el teléfono móvil, como usted lo aprenderá a hacer en la clase de microcontroladores, se hace una aplicación en el microcontrolador, en el celular, perdón, se aplasta el botón y se hace trabajar inmediatamente, como aquí en este caso, un grupo de relevadores, que en este caso son 4 canales. O sea, para este caso, por ejemplo, el SP8266 es un muy buen microcontrolador, el cual recibe la señal. No necesito un chip en particular, porque ya lo tiene allí. No necesito un módulo para que me conecte el teléfono móvil con esta unidad de SP8266. Esta ya lo tiene. Entonces, simple y sencillamente, nada más los hago link y la salida de uno de los pins activo los relevadores que necesite. Y en este caso, como aquí puse un ejemplo, la barrera de acceso para autos. Significa que desde mi automóvil puedo abrir la barrera de acceso para entrar a ese estacionamiento o a esa área. Luego acá tengo otro ejemplo, como utilizando un móvil y esta interfase tan simple, puedo abrir y cerrar la puerta de la cochera o garage de mi casa. Otra pregunta es, ¿qué es un relevador? Bueno, ya lo estamos viendo aquí, se los presento. Aquí tengo 3 tipos que son muy comunes en la industria. Los identificamos como base cuadrada, base octal. Este no tiene base, pero necesita una base cuadrada para ser montado. Aquí observe, este mismo tipo de relay cuadrado entra a una base para montarse. ¿Por qué es necesaria la base? Porque lo correcto es cablear desde estos tornillos, cablear ahí, jalar los cables y hacer las conexiones correspondientes. Y en el octal, pues igual también tiene una base. Acá tenemos luego otro tipo de relevador, que es ese relevador de estado sólido. Tiene sus ventajas, como ya lo veremos en cada uno de los puntos. Hay 2 tipos entonces de relevadores: relevadores electromecánicos, que son estos, y relevadores semiconductores. Se está cambiando mucho este relevador electromecánico por muchas razones, y una de ellas es el ruido que producen estos relevadores cuando se activa su bobina. Cuando se activa su bobina genera un sonido que para un operador estarlo escuchando, no sé, 1000, 2000 veces durante su jornal, pues es terrible, ¿no? Hay unos que hacen bastante ruido, otros son bastante silenciosos, pero el que sí de plano no hace nada de ruido es este. En cuanto a cantidades de corriente, pues es un tanto diferente. Pero veamos qué es el relevador. Primeramente, observemos cómo está hecho, cómo está formado ese relevador. Primeramente, tiene una bobina, tiene además unos contactos, tiene una armadura y tiene las terminales o pins para que podamos conectar externamente. En otras palabras, aquí adentro es esto, lo que estamos mirando acá. La bobina está hecha con alambre esmaltado o alambre magnético, se llama de las 2 maneras. Se ha hecho varias vueltas sobre un núcleo de hierro. Este núcleo que está aquí, entonces son vueltas de alambre, cientos y a veces hasta miles, vueltas de alambre esmaltado. Cuando entra la corriente, esa bobina se comporta como un electroimán. De hecho, es un electroimán, un campo magnético que, igual como los imanes, le acercamos un clavo, le acercamos un trozo de metal y lo atrae.
El electroimán es un imán, nada más que es un imán hecho con electricidad. Y cómo no, porque le vamos a aplicar electricidad por acá, entonces este se convierte en un imán. Y como es eléctrico, bueno, se le llama electroimán. Cuando hay un campo magnético aquí, esta armadura, como es de metal, es atraída. Ahora observe el movimiento mecánico. ¿Qué es lo que va a pasar cuando éste se mueva? Pues que simple y sencillamente va a empujar contactos al interior del relevador. Y esto nos va a permitir algo muy importante, abrir y cerrar circuitos. Conclusión. Aquí estamos viendo dos circuitos. Un circuito que es el de la bobina, que es, como podemos ver, independientemente, totalmente independiente a los contactos. A esto se le llama contactos de fuerza. Esta bobina que está aquí, esta es la bobina de control a la cual hay que aplicarle corriente para que ejerza los movimientos mecánicos necesarios. Pero no hay conexión entre estos dos pins y estos, a menos que nosotros lo hagamos y lo combinemos, como sí sucede, para ciertos fines. Entonces, bobina tiene dos pins. Ahí le aplico la corriente. Hay relevadores para corriente directa y para corriente alterna. Aquí, los pins de fuerza. Tenemos, en este caso, tres pins. Uno que llamamos común, el otro que le llamamos normalmente cerrado y el otro que llamaremos normalmente abierto. Punto que desde luego aclararemos más adelante. Observe en esta simulación que hice el comportamiento, y espero que se comprenda muy bien. Tengo la batería, una simple batería de 9 voltios. Esta batería de 9 voltios está desconectada con la bobina, por tanto la bobina no tiene campo magnético. Y como no tiene campo magnético, pues no atrae esta parte de la chapa, que es metálica. Por tanto, no tiene un movimiento. Y allí podemos observar cómo hay un contacto abierto, un punto de conexión abierto. Tenemos aquí un voltaje de 110 voltios que va hacia un foco. Por lógica, aquí hay un circuito abierto. Si tengo un circuito abierto, la lámpara no va a funcionar. Pero si le aplico corriente a este punto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, va a suceder esto. Observe, uní este cable aquí, se energizó la bobina, atrajo la chapa, empujó al contacto movible, se cerró el circuito y el foco encendió. Veámoslo de nuevo. Vamos ahora a abrir. Desconectamos, conectamos, prende el foco, abrimos, se desconecta, conecta, desconecta. En esencia, ese es el trabajo que hace un relevador.